Ilya llevaba varios años casado con Lera y desde fuera su matrimonio parecía bastante exitoso, y aunque la abuela de la niña, que desde sus primeros días se crió sola de niña, se opuso firmemente a esta unión con Ilya, Ludmila Viktorovna tuvo que aceptar la elección de su nieta. Pero al principio, todo lo que hizo fue decir que Ilya no era el adecuado para ti. No veo a dónde quieres llegar. No sé lo que ves en él. Si te tomas a él y a ti, están juntos en mundos completamente diferentes, no creo que os llevéis bien. Vamos a dispersarnos. No hay absolutamente ninguna manera de esperar que un joven sensato gane su corazón. Desde el día en que lo conoció en uno de los restaurantes de la capital, Ilya, no hace tanto tiempo, llegó a la gran ciudad desde su pequeño remanso. A diferencia de Lera, él solo ha visto mucho dinero en el cine. Y para sobrevivir a la agitación de la capital, un joven loco tuvo que trabajar literalmente al día y la noche. Faltaba caché, lo cual no era de extrañar a estos precios. Ilya tuvo que trabajar día y noche para poder pagar de algún modo su estancia en la capital. Pero todo cambió cuando vio una oportunidad completamente diferente, un billete vitalicio al que fue la misma Lera. Su encuentro con extranjeros ayer se esforzaba por ser educado y considerado y temía servir el vaso equivocado para no enfadar al cliente. Y hoy, ya ha sido diferente, se sentaron a la mesa de un restaurante caro, donde Ilya cumplió todos sus caprichos, a diferencia de Ludmila Viktorovna, quien inmediatamente se alarmó cuando supo que su nieta salía con un joven de fuera de la ciudad. Al toro no le molesta. ¿Por qué te metes con él? Rió la chica, ¿qué importa dónde nació? Lo más importante es qué clase de persona es Ilya, y es un hombre muy bueno. Ya lo verás cuando te veas con él. La cena se celebró pocos días después de esta conversación. Ludmila Viktorovna se dio cuenta de lo importante que era para su nieta y se esforzó por tratar a Ilya con respeto y comprensión. De hecho, al joven no le gustó a primera vista. Había algo sutil en el que la hacía muy cautelosa y le permitía preguntarse qué tan en serio iba Lera con él. Preguntó Lera, cuando Ilya se dio la vuelta y se fue a casa, Ludmila Viktorovna era importante que ella se diera cuenta hasta qué punto esta relación iba en serio. Es una cosa si es solo un hobby para Molos. Pero es completamente diferente si Lera ha puesto sus ojos seriamente en este Ilya, al cual Ludmila Viktorovna le gustaría mucho. Ojalá los peores temores de la mujer se hubieran hecho realidad. Lera se había enamorado de Ilya como el gato y la charla de una boda resultó ser el rugido del absurdo del acto. Por mucho que la persuadiera de que renunciara a esta temeraria y estúpida empresa, seguía siendo un es inútil. Le quiero, abuela, chistó Lera, es el sentimiento más brillante que he tenido en mi vida. Amo a Ilya de verdad. No es solo un romance adolescente y cuando él y yo nos casemos, podrás ver por ti misma que me equivoqué al decir que era un buen marido. ¿Cómo iba a hacerlo? Ludmila Viktorovna no se habría mostrado tan escéptica al darse cuenta de que el apuesto provinciano no tenía como objetivo a Lera y que no le interesaba su dinero, claro. Es mejor vivir bajo el ala de una rica heredera con todo a su alcance que trabajar como un esclavo en un bar de mala muerte por unos cuantos centavos. A la mujer no le gustó mucho, pero en realidad sería absurdo. Después de todo, Lera es adulta y es capaz de tomar estas grandes decisiones, pero no voy a darle mi dinero ni el suyo para nada. Ludmila Viktorovna juró y cuando su nieta empezó a hablar de su parte de la herencia que la abuela prometió darle para que la administrara en cuanto la niña se casara, consiguió una negativa categórica en el documento que redacté cuando tenías 15 años. Hay una cláusula. Ludmila Viktorovna le recordó a Lera que recibirás una parte hasta después de mi muerte e inmediatamente después del matrimonio. Pero solo si te casas con la persona con la que te vas a casar. No voy a dar mi consentimiento, como te das cuenta de que no te daré mi consentimiento para este matrimonio. Sí, he hecho las paces y no voy a pelearme contigo por ello ni a ponerte en contra. Ni siquiera voy a limitar tu dinero. Eres bienvenida a vivir en mi casa, pero no recibirás ni un céntimo para tu propio uso. No quiero tener que lidiar con todos estos problemas más adelante. No es por eso que pasé todos estos años trabajando duro y luego te beneficias después de este duro tiempo. Lera estaba muy enfadada con su abuela y no entendía por qué era tan cruel con ella. No creía que Ludmila Viktorovna fuera tan arrogante que haya empezado a calificar de segunda clase a las personas que nacieron y se criaron fuera de la capital.
Su visión del mundo era completamente errónea e injusta. Lera estaba convencida de que todo ser humano merece respeto por sí mismo, así como de que la gente no se divide en moscovitas y provincianos tras el velo de su amor. Esto sorprendió literalmente a Lera. No se dio cuenta de que Viktorovna estaba tratando a Ilya no por su origen, sino por su buena apariencia. Fue completamente esquivo, pero definitivamente poco amable y sabio. Ludmila Viktorovna vio a través de Ilya y cuando los recién casados se mudaron con ella, solo confirmó sus temores después de la boda del joven. Fue totalmente perezoso. Si todo lo que hizo en el periodo previo a la gala fue lanzarle a Lera un condicional, insinuando que dejaría de ser camarero, declaró rápidamente que este trabajo ocupaba demasiado tiempo y que supuestamente no sería suficiente para la familia. Esto era lo que Ludmila quería decir. Viktorovna era un gran misterio incomprensible, por lo que parece que ya tiene sufrimiento de la pobre mujer que había sido su padre. Desapareció de la vista de la joven Vera. Ludmila Viktorovna vio con nostalgia y dolor en el alma como su nieta favorita era retorcida y volteada por unos. Lera tarde o temprano abrirá los ojos, o ese gordito Ilya que volvía cada vez más descarado a medida que avanzaba el día. El joven gastaba el dinero de su mujer a diestro y siniestro, olvidándose por completo de su cuenta, por supuesto. ¿Por qué debería contar cuando no es tuyo? ¿Cuántas veces se ha dado a una mujer la oportunidad de quitarse de encima a un chico insolente y no ha podido? Ludmila Viktorovna habría tenido que negarse a mantener la hilería. Lera incluso pensaba estudiar economía, pero conocer al notorio Ilya cambió todo en ella. Los planes de la chica están completamente inmersos en sus sentimientos y Ludmila Viktorovna no se atrevió a insistir en que volviera a las preguntas del estudio. La mujer nunca presionó a Lera en absoluto. Los deseos de su nieta siempre han sido su ley, y parece que ha perdido el tiempo. Sería más estricta y no daría lugar a tanta permisividad y al matrimonio con un. Estos machistas provincianos también podían llegar a tales conclusiones. Ludmila Viktorovna llegó finalmente, pero cuando ya era demasiado tarde para hacer un cambio. Para entonces, Lera e Ilya ya vivían juntos. Durante varios años, es imposible decir que su matrimonio era perfecto. Es como el de los demás. Y discutimos y nos reconciliamos y una vez casi nos separamos. Ludmila Viktorovna. Solo por nada. Es inútil hacerse ilusiones. Si han arraigado, y si ha pasado tanto tiempo. Ilya nunca ha mostrado ningún lado malo, así que quizá no sea tan malo y quizá ni siquiera sea posible. Lera tenía razón y lo que cuenta no es el estatus ni la situación económica. Para Ludmila Viktorovna, era un tema muy controvertido. Su experiencia vital demuestra claramente que tenía absolutamente. Pero quién sabe, y podría estar equivocada y podría equivocarse al final. Es muy posible que Ilya hubiera vivido con Lera el resto de su vida. ¿Y lo que? Ya es malo que haya dinero y que el patrimonio familiar sea más que decente, tarde o temprano. La esposa heredará la fortuna de la abuela, lo que significa que la de Ilya estará en el paro el resto de su vida, de alguna manera, si no fuera por las sombras del pasado que se le había acercado tan repentinamente. El propio Ilya había estado en un completo. No solo estuvo casado profundamente y durante mucho tiempo, sino que también tuvo una hija, Polinia. Era la férrea garantía de que Ludmila Viktorovna no se negaría. Cónyuges en manutención aunque estén muy enfadados con ellos por pereza y falta de ganas de hacer nada cuando. De que naciera una bisnieta, la mujer se resignó por fin a esperar a de su nieta y su marido. ¿Qué otra cosa podía hacer? Ilya también fingió concentrarse por completo en él. La hija parecía ir bien en la familia. Ludmila Viktorovna incluso dejó de hacer comentarios poco amables sobre Ilya, que nunca descuidó, pero todo salió bien. Y solo a primera vista, pero de hecho, en ese momento, todo acababa de empezar. Estaba lejos en su ciudad natal, pero, ¿por qué y por qué Lera estaba perdida en él? El motivo de los frecuentes viajes es ayudar a mi madre, que supuestamente ha estado en un tiempo muy enfermo junto con la salida del cónyuge de su nieta. Ludmila Viktorovna regresó y ira contra ella. La mujer sabía perfectamente que la estaba engañando, pero solo era para convencerla de que por fin es imposible que se llevara a Lera, y tú sugeriste que nos lleváramos a Valentina.
Viva ha ido una vez más a casa de su madre por el bien de la. Por la tranquilidad de su nieta, la mujer estaba dispuesta a todo, incluso a trasladarla a su propia casa. Transeúntes Viktorovna sugirió que buscar la ayuda de los mejores médicos en caso de que sea algo serio, preguntó emocionada, no puede ser tan descuidado con todo lo que está pasando. No nos hacemos más jóvenes, así que si necesitas ayuda, será mejor que la utilices. De todo corazón, nos hará sentir mejor a Lera y a mí. Sí, a ti también, pero cuanto a Ludmila. Ilya no persuadió a Ilya de que Valentina Petrovna debía ser llevada a la capital, pero él se negó, y no pudo. Para no levantar sospechas. La gente lleva meses haciendo cola en los centros médicos a los que he ido. Puedo conseguirlos en cuestión de días con la ayuda de un blag, dijo la mujer, e Ilya es tú. Con su madre, y se niegan. Y entonces soy una mala persona. No, pero mírame. Sus dudas de que Ilya dijera la verdad se deslizaron enseguida, salvo que. Ludmila se guardó sus pensamientos por primera vez, se dio cuenta de cómo reaccionaría su nieta. Realmente piensa en lo que está pasando, pero no podía seguir así para siempre después de un tiempo. La propia Lera empezó a interrogar a su cónyuge para averiguar de qué se trataba. Ilyusa, no te entiendo, razonó, estás rechazando la ayuda que te han estado prestando. Abuela, estás totalmente en contra de trasladar a tu madre con nosotros aquí, pero Valentina Petrovna. No hay nada mejor y hay que ir no solo una vez, sino varias veces al mes, ¿no crees? Que de alguna manera está mal, y está mal para mí y está mal para ella, pero. Eso es lo que le estás dando con tus movimientos, nada, solo eres mayo delante de ella. Y luego resulta que en realidad era algo grave que los médicos locales. Pero será demasiado tarde. Me sorprende su descuido y por qué. No pienses en ello. Tienes que controlarte y responsabilizarte de tu situación. Pero, ¿cómo podía asumir la responsabilidad de una situación que no existía que ella literalmente aspiró? De la nada. Y se le ocurrió la idea de viajar a otra ciudad con regularidad, pero. En absoluto por el bien de su madre, ella tenía otra razón de más peso para ello, sobre la. Que, por supuesto, ni Lera ni Ludmila Viktorovna podían saber, e ella estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ocultarlo. Todo lo que ocurría en su vida en ese momento, se dio cuenta de que su mujer y su abuela empezaban a entender las cosas. Hasta ahora, es solo especulación. Pero si la gente de Viktorov hubiera hecho. Es muy posible que la CB hubiera resultado muy diferente. La idea de compartir una situación tan delicada con un. La mujer había pensado en convertirse en jefa de su propio servicio de seguridad desde el principio, pero aún dudaba en tomar una decisión. Hacerlo, quien quiere tomar el pelo de la casa, especialmente uno que va a. Apesta a algo francamente desagradable, pero hacerlo. Ludmila Viktorovna no podía ser de otra manera, su nieta e ella simplemente no le dejaban otra opción. Ya no podía soportar ver al honorable esposo jugueteando con las orejas de Lera, y se quedó quieta como estaba. Siguió siendo un tonto ingenuo y simplón al principio, claro. Pero después. Durante algún tiempo volvió a bajar la cabeza y empezó a tomar los fideos que Ilya había preparado especialmente para su esposa favorita. Traería un montón cuando volviera de otro viaje para ver a su madre. La misión de Ludmila Viktorovna no podía seguir así. Tan rápido que se sorprendió de lo veloz que era capaz de obtener información sobre la gente. Que están en otra ciudad unos días después en el escritorio de una mujer. Había un sobre con un informe fotográfico detallado. Ludmila Viktorovna, lo sabía. Por supuesto. ¿Qué más podría haber? Nada. Sorprendente, pero como decírselo a Lera es la gran pregunta. Que ella pusiera esas fotos sobre la mesa sin ningún preámbulo es demasiado. Ludmila Viktorovna aún no había decidido cómo proceder, así que cuando llegó a casa, puso las fotos en el cajón más alejado de su habitación, donde nunca entra nadie sin preguntar y sin llamar. No, qué sinvergüenza, no podía dejar de indignarse por una mujer que no podía sacarse de la cabeza la información que le había dado. Últimamente se sienta en 2 taburetes con un solo culo, pero, ¿no es tonto? Y, lo que es más importante, ¿con qué?
y apela a la más sagrada salud de su madre, pero no tiene vergüenza ni conciencia. No puedo decir que toda esta indignación no tenga ningún sentido práctico, pero probablemente fue una reacción de defensa para Ludmila Viktorovna, que estaba literalmente desgarrada por sentimientos de injusticia y la imposibilidad de siquiera por mucho que la mujer lo pensara, no va a poder. No encontraba las palabras adecuadas para decírselo a Lera si la chica había. Por casualidad, me topé con las fotos al hacer una limpieza general. Quizá nunca hubiera visto el verdadero rostro del hombre que tanto amaba. Y confiado sin una preocupación en el mundo, no me di cuenta de cómo había sucedido cuando una mujer llegó a casa y su nieta estaba sentada a la mesa de la cocina con las mismas fotos extendidas delante de ella. Como le pareció a la propia Ludmila Viktorovna, lo había escondido a buen recaudo. ¿Cómo has podido? ¿Por qué no me lo dijiste?, dijo la nieta con reproche. Por favor, no me digas que te enteraste de esto el otro día y que has estado buscando las palabras adecuadas para decírmelo. Háblame, no me creo que estas fotos fueran tomadas hace semanas, y, ¿cómo has? ¿Me lo vas a explicar? Vas detrás de Ilya Pioni. Ludmila Viktorovna se quedó callada porque simplemente no sabía qué decir. Sí, después de tanto tiempo. La mujer no encontraba las palabras adecuadas para explicarse a su nieta, es poco probable que se encuentren ahora, así que decidió contarle la verdad a Lera. Que piense por sí misma lo que quiera. Al fin y al cabo, ella no tiene la culpa de que le haya tocado un señor así, sino él. Y a pesar de ser advertida repetidamente, se casó con él de todos modos. Honestamente, no lo sé. Sabía cómo decírtelo, murmuró Ludmila, intentando sonar lo más confusa posible para que su nieta lo creyera y le importara. Por eso he decidido no contártelo todavía, Lera. Lo estoy haciendo. No entiendo este interrogatorio y quién te ha permitido entrar en mi habitación sin preguntar. Recuerdo que antes, tú no solías ser el ama de llaves que hacía la limpieza general de todas las habitaciones. Diferenciarse a través de las cosas de los demás, permítanme preguntarles que ahora. Vino a ver a Ludmila Viktorovna estrictamente en la fecha prevista, la propia mujer está limpia físicamente. No tenía tiempo para limpiar, cocinar y esas cosas, es más fácil para ella pagar que tener que arreglárselas uno mismo. Así que ni siquiera pensaba en pequeñas cosas como quitar el polvo del suelo y la colocación de la ropa y otras menudencias en sus lugares en ese día, Lera decidió hacer la limpieza general ella misma. La asistenta no apareció, estaba enferma y se había cogido una excedencia, dijo que daría un buen descuento en la próxima limpieza, lo que sin duda haría más tarde, pero, ¿cuándo es eso exactamente? Así que Lera decidió limpiar el desastre ella misma, especialmente desde ese día. De todos modos, la abuela llevaba de viaje desde primera hora de la mañana. Por la tarde, Lera pensaba haber terminado, y así fue en su propia cabeza, sí. Así que ahora no sabía cómo vivir su vida en absoluto. Cualquier día de estos era el regreso de su amado esposo, y a Lera no le era posible en absoluto poner buena cara a un mal partido. Quería que se enfadara, nunca le habían hecho tanto daño, pero era peor de que su abuela le ocultara la infidelidad de Ilya. ¿De verdad creía que iba a mantener de guardar silencio? Preguntó con reproche. ¿No te habrías atrevido a hablarme del que mi marido me engañaba? Ludmila Viktorovna no supo la respuesta a esta pregunta durante mucho tiempo. Apenas podía callarse, pero sorprender a su querida nieta con una noticia tan horrible de la nada, la mujer simplemente no tendría conciencia. Lera era lo más parecido a ella, un hombre y la razón de tanto dolor así, de la nada, naturalmente no podía. Así que ya era demasiado tarde, y si Ludmila Viktorovna dudaba en sobre la decisión correcta, Lera se empeñó en que me divorciara de él, dijo significativamente. Hablaré con él en cuanto llegue. Estaba enteramente del lado de su nieta, excepto por Ilya. La situación era completamente impredecible y la mujer estaba muy mal. Lo aterrador era que no tenía ni idea de qué esperar de él. Bueno, ¿qué puede hacerme?, razonó Lera tras escuchar. El miedo de la abuela de quién es. Creo que estás exagerando. Y en cuanto Ilya puso un pie en la casa, supo que algo iba mal. Toda la atmósfera le cubría literalmente de pies a cabeza nada más entrar en el pasillo. ¿Hay alguien en casa?, gritó, esperando que Lera o Ludmila Viktorovna salieran a su encuentro. Su mujer solía organizar cenas enteras para ellos.
Luego se sentaron y hablaron de la salud de mamá durante mucho tiempo. Ilya había intentado antes mantener una cara seria en el último momento y ocultar el hecho de que su corazón estaba paralizado. ¿Por qué no sales a saludarme?, preguntó Lera a su marido extrañada. No hace frío fuera, sino en casa. Ilya estaba nervioso y era tan obvio que hizo reír a Lera al ver a su marido retorcerse. Trataré de explicártelo todo en un momento. Espera, hablemos tranquilamente como adultos normales sin escándalos y escenas. Te lo ruego, Lera, dijo Ilya. No podía pensar cómo podía comportarse así, cómo podía tener la conciencia de mentirle y mirarla a los ojos y aún así no mostrar ningún signo de culpa. Estaba más que segura de que Ludmila Viktorovna no solo la apoyaría, sino que también habría contribuido a que su negligente marido traspasara el umbral, pero logró contenerse. Todas las cuestiones se debían resolver de forma civilizada y humana, no en escándalos. En esto Ilya tenía parte de razón, pero tenía que contenerse de usar sarcasmo en su dirección, así que se acordó de aclarar lo de la madre enferma de Ilya, a la que Ilya no solo había limpiado últimamente, sino que además sacaba dinero regularmente a Lera para comprarle comida. Ilya no se le ocurrió qué decirle. Se limitó a murmurar algo para sí mismo, pero Lera no le hizo caso. Con prisa por poner fin a esta conversación absolutamente inútil, interrumpió a Ilya y le informó con firmeza que iba a presentar una demanda de divorcio. Volví a la habitación a solas conmigo misma. El marido infiel y culpable no sabía qué hacer a continuación. Estaba esperando que terminara así, el divorcio claramente no estaba en sus planes. Estaba demasiado acostumbrado al nivel de vida que le había proporcionado su matrimonio con Lera y había que hacer algo. Ahora mismo. Sí, ese amor ciego e incuestionable que solía existir definitivamente nunca volverá a suceder. Ilya lo entendió claramente. Pero tienen una hija, y eso es algo. Familia. El valor y los sentimientos maternales son lo único que podría impulsar en esta situación. Poliña creció sin padres y nunca supo lo que era el cuidado y el apoyo de un padre. Ilya no iba a renunciar a la felicidad de Poliña. Él no era de los que se resignan a su situación. No se trata de él en absoluto. Así que, si hay una oportunidad, deberías usarla con él. Sería extremadamente insensato no hacerlo desde primera hora de la mañana. Al día siguiente, Ilya empezó a dar vueltas de todas las maneras posibles a la esposa viva de Oubi, intentando hacerla hablar, pero Lera callaba. Aquel muro de frialdad e indiferencia que había creado entre ellos mataba moralmente a Ilya con cada segundo. Perdía la oportunidad de reconciliarse con su mujer, que en realidad no tenía, pero no quería darse cuenta y siguió así hasta que Lera al final del día directamente preguntó cuándo pensaba Ilya recoger sus cosas y marcharse. Ella simplemente dijo: estoy harta de este jardín de infantes conyugal saltando y dando vueltas. Tienes exactamente hasta mañana por la noche. Si no recoges tus cosas y no sales de aquí con buena salud, me veré obligado a tomar las medidas necesarias. No eres nadie aquí, tu nombre no es nadie. A menos que lo hayas olvidado todo, la propiedad pertenece a mi abuela, que afortunadamente tuvo la sensatez de no darla. Te quedarás sin nada en tu patrimonio personal tras el divorcio. No soñaría con tener ningún contacto con mi hija en el futuro. No dejaré que se le acerque. No necesita un padre así. Lo he dicho todo, Ilya. Se sorprendió, no esperaba que su mujer fuera tan firme. Ahora tiene que empezar su viaje desde el principio, lo que no entraba en sus planes. Ilya ni siquiera estaba seguro de poder quedarse en la capital, pues llevaba muchos años sin trabajo y convencido de que tenía su vida resuelta y no tenía de qué preocuparse, ni siquiera se planteó una carrera. Ahora va a tener que hacerlo todo a la vez, y qué mal momento acababa de contar Ilya. Para mejorar su vida y hacerla aún más cómoda, Lera hacía tiempo que le aburría como mujer, y aunque hubiera estado en el camino de Ilya, volvió a no encontrar a Irina, que tras un matrimonio fracasado y un divorcio habría encontrado pronto una dama del corazón, por así decirlo. Si el amor viejo y probado es más fiable que el nuevo y no probado, Ilya conocía a Irina desde el instituto y ahí fue donde las cosas empezaron a calentarse entre ellos, un romance tormentoso y apasionado después de la graduación. Ilya e Irina querían todo de esta vida de una vez y, si después de mudarse a la gran ciudad seguía intentando trabajar y hacer algo, Irina casi inmediatamente empezó a posarse.
No creí que lo dijera en serio cuando dijo que lo conseguiría todo en cuestión de meses. Debe estar demasiado orgulloso para admitir que su relación estaba condenada al fracaso, lo que era cada vez más evidente. La despedida era inevitable y cuando ella se dio cuenta, se sintió incluso un poco aliviado. Aún tenía la oportunidad de hacerse una vida, pero Irina estaba perdiendo esta oportunidad de trabajar todos los días como sacerdotisa del amor en alguna agencia metropolitana. No quiso irse de Moscú, como se suele decir, un pueblo grande es poco probable que interese a nadie en círculos tan estrechos como los que a ella le interesaban. Una chica de comportamiento fácil y dinero para reuniones periódicas en los restaurantes más caros y elitistas de la capital con el fin de enrollarse con algún pretendiente rico, y cuando las finanzas finalmente decidió hacer lo que quería evitar, no tenía otra opción más que vivir en un lugar destartalado a las afueras de la ciudad y trabajar en el mismo restaurante, solo para pagar el alojamiento y la comida. No quería tener que salir del lugar, no se gana dinero rápido para una vida de lujo en un lugar de mierda. Después de todo, esta era una salida que Irina esperaba que fuera solo temporal, y se estaba preparando para ello. No pasará mucho tiempo antes de que conozca a un príncipe en un caballo blanco que, por una razón u otra, sea soltero persistente o alrededor de una viuda, y tendrá gran placer en tomar una mujer tan joven, hermosa y... Cuando no se encontraron, su encuentro se produjo ese día por casualidad. La chica paseaba por el centro comercial en busca de compras adecuadas. No se puede decir que Arkady Fyodorovich estuviera a la altura de las expectativas de Irini. Pero el capital que poseía le permitió cerrar un ojo ante sus efectos, exactamente lo que Irina necesitaba, un rico joven que pudiera proporcionarle el nivel de vida con el que siempre ha soñado y por el que entonces pensó que había tenido éxito. Irina apenas pensaba en ella, salvo de vez en cuando y puramente en el contexto de, me pregunto cómo le va a este perdedor. A los ojos de la joven, tras la ruptura, la propia Irina ni siquiera se dio cuenta de en qué se había metido y no tenía ni idea de lo que le esperaba tontamente. Y fue ingenua al pensar que su matrimonio inicialmente desigual tendría éxito, pero Irina se ha convencido de que Arkady Fyodorovich es el hombre que necesita, como dijo la madre de la niña. ¿Dónde más encontrarías un marido así? Cuando Irina se quejaba ante ella de los defectos de su marido, que, como se vio, eran muchos, la edad había hecho mella y la vida con un hombre cuya edad se acerca a la jubilación y viudo, además, no ha sido fácil. Como Irina había parecido desde el principio, estaba segura de que por dinero podría hacer la vista gorda ante absolutamente todo, pero cada día me resultaba más difícil hacerlo. Cada vez era más difícil y a Irina solo le bastaba compartir sus sentimientos con alguien de vez en cuando. Vera Nikolayevna, por supuesto, apoyó a su hija con sus preocupaciones, pero ni siquiera pensó en ella misma. Ha vivido toda su vida en la pobreza total y ha arado su propio camino. La pobre mujer no tuvo que trabajar literalmente hasta la extenuación para mantener de algún modo a su hija y a ella misma. Tal era el destino de Irina. Desde luego, ella no quería eso, así que apoyó todos sus planes y se alegró cuando Irina por fin consiguió atrapar al pez dorado, aunque a medida que pasaba el tiempo, la situación se asemejaba cada vez más a lo contrario de lo que parecía Arkady Fyodorovich. Un hombre que aparentaba felicidad, pero en realidad, en el fondo, era profundamente infeliz. Y poco a poco empezó. A hablar solo de dinero, pero no lo necesitaría para nada si no tuviera un capital tan importante. Los celos y el resentimiento del cónyuge se hicieron cada vez más evidentes. La relación entre él e Irina era cada día más insoportable, y todavía era consciente de que en su vejez Arkady Fyodorovich decidió conseguir un heredero, del que nunca tuvo el primero. Su mujer nunca pudo darle un hijo, por lo que vivió toda su vida como él mismo decía, como un mendigo. Y si antes a Arkady Fyodorovich no le molestaba tanto, ahora de vez en cuando le preocupaba la falta de. Incluso llegó al punto de que él y su mujer se plantearon seriamente adoptar a un niño de un orfanato, pero al reflexionar con más detalle, llegamos a la conclusión de que no es así en absoluto y anulamos esta opción. De una vez por todas, cuando Arkady Fyodorovich enviudó, no pensó en casarse de nuevo, y
Irina apareció y estaba dispuesta a todo para mantener la lucrativa fiesta. El hombre confiaba en que ella cumpliría todos sus caprichos para no perder el estilo de vida al que toda paciencia tiene un límite, e Irina tenía uno. Cuando se dio cuenta de que no podía seguir así, tomó una decisión difícil pero muy importante y de gran fuerza de voluntad. Divorcio, lo que provocó el resentimiento sarcástico no solo de su envejecido cónyuge sino también de su. Vera sacudió la cabeza con tristeza. No has sido madre durante mucho tiempo, mi niña. Nikolayevna cuando su hija le pidió que fuera a visitarla unos días. La mujer esperaba la llegada de Irina, como de costumbre, cargada de regalos y comestibles. Tendré una charla con mi hija, pasará unos días en su ciudad natal y luego volverá, pero en lugar de eso. Vera Nikolayevna oyó de Irina la desagradable noticia de que me divorcio de esa vieja cabra. Irina dijo significativamente, ya he tenido bastante de este marasmo, apenas puede moverse. Lo ha tenido muy mal durante mucho tiempo y cree que deberíamos tener hijos juntos. Está fuera de sí y me acusa de no poder quedarme embarazada. No. Bueno, ¿cómo se llama? Es como un marasmo. Los árboles se doblan. ¿Qué más hay que decir? No. Ya he tenido suficiente. Me buscaré un hombre más joven. No debí casarme con ese viejo idiota. No va a morir. ¿Y yo? ¿Qué hacer pero no ir a los médicos para sus caprichos para que pueda arruinar su salud, y todavía estoy? Quiero vivir una vida normal, no aguantar todo esto. Aún no sé cuántos años. Tal vez crujirá hasta los 90, quién sabe, pero la decisión de su hija Vera Nikolayevna no es. Y en lugar de apoyo, Irina recibió muchas críticas por vuestra parte. Tampoco, querida, estás rejuveneciendo, dijo la madre, y siento ser franca y directa, estás perdiendo tu comerciabilidad. Con su dinero y sus 80, será un hata envidiable, y si lo pones así. No te queda mucho tiempo para instalarte, así que piénsatelo bien. Antes de separarte de tu Arcadia. Puede que te merezca la pena controlar tu orgullo y calmarte un poco. Para calmarte y luego reconciliarte con tu marido y seguir con tu vida, piénsalo. Te dije que Irina estaba segura de que no había nada que pensar. Y a pesar del divorcio, nunca se arrepintió de su decisión. Y entonces Ilia llegó a su ciudad natal en el momento exacto en que ya era hora de que volviera allí también. Así es como se conoce, significativamente, dijo Irina al ver una figura familiar en el centro comercial local. De alguna manera, todo fue demasiado rápido. No en vano dicen que el viejo amor nunca se oxida. Así lo sienten. Que tanto a Ilia como a Irina les parecían ya pasadas. Brillaron con nuevos colores aquella vez que Ilia en serio. Visitar a mi madre y luego visitar la ciudad natal del divorciado. Suspiró Vera Nikolayevna, a quien no le hacía ninguna gracia que Irina hubiera vuelto y que tuvieras una hija. Nikola está fuera de los tribunales y él en el filo de la navaja engañando a su rica esposa por nada. La vida no os enseña a ser adultos y, sin embargo, Irina, tan estúpida, no entendió las palabras de su madre. Tras divorciarse de Arkady Fedorovich intentó honestamente rehacer su vida en la capital, pero tuvo un nada salió más dispuesto a casarse con un bueno para nada. Una persona provinciana con enormes ambiciones no podía encontrar en su poder derrochar los restos de juventud y belleza para sirviendo a hombres ricos de culo gordo por dinero. Irina no quería así que no. No encontró nada mejor que hacer que aceptar mi deprimente. Lo que, por supuesto, no gustó nada a la madre, pero Vera Nikolayevna no tuvo más remedio que aceptarlo. Para hacer frente a la situación. No puedes echar a tu propia hija de casa. No es como si. Humanamente, pero la mujer no aprobaba su relación con Ilia. Desde el principio, es un hombre casado, dijo ella con reproche mirando a su hija, y tiene algún tipo de esposa. Un viejo kikimora y una joven y bella mujer con una hija. Así que deberías dejarlo en paz y volver a la capital, conseguir un trabajo y vivir en paz, o aquí. Te habrías buscado un trabajo en otro sitio, no eres quien para meter mano en los bienes ajenos. Pero no lo haces. Pasa, y no eras tú la que me apoyaba, mamá,
dijo indignada Irina, que estaba completamente. Sinceramente, no entendía por qué Vera Nikolayevna había cambiado de repente su punto de vista tan drásticamente. No decías que yo era todo. Estoy haciendo lo correcto. Así que no me retracto de lo que dije. Si recuerdas, te dije que no te divorciaras de tu marido. ¿Y tú? Lo que he hecho. Ahora, como se suele decir, lo hecho está y solo queda por hacer. Para cosechar las recompensas. E ella no te importa. Confía en mí, soy como tú. Te lo digo de buena fe, no lo necesitas. Déjalo en paz y sigue con lo tuyo. Por fin viviendo su vida. Ya era hora de que Irina no aceptara consejos. Cuando el nuevo pozo olvidado, el viejo amante, comenzó no solo a visitar la ciudad con regularidad, sino también a traer consigo a una mujer se da cuenta de que está más o menos satisfecha con su dinero, puede. Ella, que había estado en una pequeña ciudad en los últimos años, llevaba una vida tranquila y, al mismo tiempo, no se negaba nada a sí mismo. El hecho de que se los quitara a su mujer no avergonzaba en absoluto a Irina. ¿Qué me importa ver a Nikolayevna? Comenzó de nuevo a reprender a su hija. Por ser una zorra, es su relación, no la nuestra. ¿Por qué debería pensar en una cualquiera? Lera o como se llame. Que se ocupe él mismo de su mujer. Y ella. Bastante. Es el tipo de hombre que esperarías encontrar aquí. Y lo que pase en su familia no es asunto mío. No voy a arrebatarle a su mujer. Como ahora, hay más de. Para ella, Irina no era solo el recuerdo de una juventud brillante y despreocupada. Cuando se reencontró con ella y comenzó su relación, el hombre se dio cuenta de que ella significaba mucho para él, y ella ya no era el joven que. Una vez estuve dispuesto a arrojar el mundo entero a sus pies, pero como amante, como persona y como compañera de vida. Secreto que la mujer de ella nunca conocerá y nunca debería conocer. Irina le sentaba bien. Con ella, su vida había adquirido nuevos colores y por fin podía relajarse. Cuerpo y alma de la rutina que le rodeaba cada día, y el hecho de que Irina volver a mi ciudad natal y que no me destetaran de ningún sitio era perfecto. Ella podía visitarla cuando quisiera y quedarse todo el tiempo que quisiera, pues su madre también vivía en la misma ciudad, y él mismo era de aquí. La leyenda de la enfermedad de su madre, que le pareció perfecta, resultó no ser cierta. La relación de Valentina Petrovna con la familia de su hijo no funcionó. Era totalmente esperable y nada sorprendente para ellos. Es una simple tía de pueblo que no puede tener nada que ver con una abuela tan inteligente y rica como Ludmila Viktorovna. Sí, y el hollín nunca. Honorable Sgu, no le estoy imponiendo nada. No lo necesitaba. Nunca habría entregado a su hijo a Lera Valentina Petrovna. Tolerante e incluso neutral. Apenas la conocía. Solo se veían en la boda y una vez antes. Cuando ella presentó a su novia a su madre y a. Algunas veces después, ninguna relación de confianza entre nuera y suegra estaba fuera de cuestión. Lo que había. Ninguna confidencia, para ser sincero. Así que aunque llegara el punto en que Lera empezara a preguntar por ahí a su suegra, que estaría dispuesta a confirmar su enfermedad para cubrirla de su hijo, cuya relación con Irina conocía, por supuesto, pero trató de no interferir en todo esto. No era asunto suyo. Aunque. Y se dio cuenta de que lo que su hijo estaba haciendo estaba mal. Pero, ¿qué podía hacer ella al respecto? Era la forma en que su vida había resultado y la forma en que se eligió a sí mismo. Tras divorciarse de Lera, ella no tuvo más remedio que irse a vivir con su madre de forma permanente. Hijo, preguntó Valentina Petrovna, suspirando, ¿qué piensas hacer después con tu Irina? ¿Te bajarás, y cómo vivirás? ¿Dónde y en qué? Por supuesto, no era un tema tan importante. A diferencia de Vera Nikolayevna, Valentina Petrovna era menos crítica con los sentimientos repentinamente renovados de su hijo y estaba dispuesta a acogerlos, salvo que la pareja tendría que despedirse de su estilo de vida habitual. Dinero para llevar una vida lujosa y pagar todos los deseos de ella e Irina simplemente no existían y no había dónde llevarlos.
Lo único que les quedaba a Ilya e Irina por tirar era el trabajo. Por supuesto, esta perspectiva no les complacía en absoluto, pero era una tontería enfadar al destino. Después de todo, ellos mismos eran los que tenían la culpa, y después de un tiempo, incluso casi aceptaron su triste destino, y si no hubiera sido por una oportunidad que podría haber hecho la diferencia para cambiar el resto de sus vidas y arrastrar el resto de su miserable existencia. Pero aún tenían que hacerlo de todos modos, salvo que Ilya e Irina estaban tan cegados por los repentinos problemas en el horizonte, por el beneficio de ni siquiera pensar que no son los únicos astutos, y el enfrentamiento puede empezar por donde tienen menos probabilidades de conseguirlo. Esperaba que esto ocurriera unos años después de que Ilya y Lera se hubieran divorciado y nunca se hubieran visto o incluso, naturalmente, el hombre no podía saber que Lera había muerto. La abuela era la única persona cercana a Lera, nadie más. Y ofrecerle hacerse cargo de los asuntos de la difunta esposa en el momento en que Ludmila había tenido un infarto, Lera necesitaba apoyo más que nunca. Incluso en una situación tan difícil y complicada, ni siquiera pensó en llamar. Todo tiene solución, dijo Lera cuando habló con el diputado. Ludmila Viktorovna solo necesita un poco de tiempo para sí misma. Alexander Ivanich era la mano derecha de Ludmila Viktorovna durante muchos años e incluso después de su muerte no iba a dejar atrás el trabajo de su vida. Él ayudará a su familia de nuevo, solo que ahora. Lera, que tendrá que heredar y llevar adelante con honor aquello a lo que ha dedicado su vida. La abuela era en realidad Ludmila Viktorovna, quien siempre quiso que ocupara su lugar y, para continuar su trabajo, confesó Ivanovich inmediatamente después del funeral. Espero que trabajaremos tan bien contigo como lo hicimos con ella. Bueno, mientras tanto, tengo que decírtelo. Siempre puedes contar con mi ayuda. Gracias, suspiró Lera con tristeza. Que no entendía por qué le pasaba esto a su abuela. Todavía no era. Para que la vieja y melancólica razonadora esté siempre tan activa, tan alegre y esté ridículo. Un ataque al corazón, no sé cómo es posible para mí. Honestamente. Es incomprensible que no hubiera absolutamente nada en la repentina muerte de Ludmila Viktorovna. Sobrenatural, es solo que la mujer no se dio cuenta de cómo pasaban los años, no quiso prestar atención a en qué se había convertido. Todavía se sentía joven de corazón, pero en realidad era. Yo era un anciano, no necesito médicos, decía cada vez. Cuando Lera vio que la cabeza era un cm y claramente no se sentía bien, sobreviviré a todos, ya veréis, me enterrarán y me coserán. No lo hagáis. La resistencia y el amor a la vida de Ludmila Viktorovna la ayudaron a reunir fuerzas para seguir con su vida. Lera no tuvo tiempo de darse cuenta de cómo estaba tan quieta. Ayer mismo mi abuela se vio invadida por una fuerte migraña y no era ella misma. Pero no podía seguir así para siempre. Ludmila Viktorovna no se dio cuenta de la edad que tenía tras el infarto, seguía consciente. Hubo destellos, incluso hablando con Leroy, pero me di cuenta de que todo era cosa mía. Está acabada y no hay tiempo antes de otro ataque y no estará así para siempre. Manera activa y alegre ante cualquier obstáculo y ese que conlleve. Ella amaba mucho la vida y la vida la amaba también. Y de todos modos, la mujer vivió sus años más que honorablemente. Era difícil discutir eso. En verdad. Diciendo que nadie intentaba decir que era querida y respetada por el personal, los socios comerciales, conocidos y amigos en el funeral. Había una gran reunión de personas, algunas de las cuales Lera ni siquiera conocía. Y vi por primera vez en mi vida y todo el mundo decía que Lera viviría para ver lo que la abuela dedicó toda su vida a Dios. ¿Realmente quería hacer eso? Lera reflexionó sobre el hecho de que solo después de la muerte de su abuela se dio cuenta de que nunca habían tenido una conversación sincera con ella. Ludmila Viktorovna siempre la cuidó esencialmente como mujer y la quiso únicamente por el bien de su nieta porque no tenía a nadie más por quien vivir, pero nunca le habló a Lera de sus asuntos más íntimos. Nunca he pensado en cómo se siente la abuela, que quiere y sueña con el mundial. Ni siquiera se conocen tanto. Dijo y ahora nunca lo harían si Lera tuviera la oportunidad. Entonces, probablemente,
tras el funeral de Ludmila Viktorovna, habría caído en una profunda depresión de la que no saldría durante al menos unos meses. Pero no podía permitírselo. Tenía que trabajar por lo que había antes de. Lera nunca ha hecho eso antes, ¿y por quién va a dejar a Poliña ahora? Ya ni siquiera recibía el apoyo básico, por no hablar de todo lo demás. Por lo demás, lo primero que hizo Lera fue buscar una niñera. Poliña era demasiado joven para ir y volver del colegio sola. Y ni siquiera tendrá tiempo de ir a clase con ella. Se necesitaba un ayudante y, llamando a las agencias, finalmente la mujer consiguió encontrar un candidato adecuado para aparecer en la familia de Lera y Marie. La niñera en realidad era lo suficientemente mayor como para que Lera no se asustara al confiarle a su hija, pero no demasiado madura como para presionar y alinearse con Poliña, como suele suceder con otras niñeras en ausencia de sus padres. Marina causó una notable impresión en Lera. La mujer era de confianza y Lera no podía estar más contenta de haber resuelto al menos un problema de forma rápida y fácil. Pero las otras preguntas no desaparecieron de su mente en absoluto. Lera se enteró en una reunión con Alexander Ivanovich, una semana después del funeral, de que mientras ella vivía, Ludmila lo sabía todo y estaba pensando en morir. Me sentí como, Dios mío, exclamó la mujer, de verdad ella lo sabía todo y está pensando en morir. La abuela nunca pensó en ello, y así fue en parte, pero Ludmila tenía que tener opciones para cualquier eventualidad y por eso le dio un poder notarial a su nieta, Lera. No tenía ni idea. No entiendo por qué no me lo dijo, razonó. ¿Tan difícil era hacerme saber que había firmado el poder? Al menos sabría a dónde quería llegar. Para preparar a Ludmila Viktorovna Alexandrov un poco mejor que nunca. El hombre ha aprendido mucho sobre asuntos de negocios durante sus años juntos y entendió por qué Ludmila Viktorovna hizo lo que hizo. Por supuesto, pero la mujer no sabía con certeza cuándo llegaría su hora y ella no era una excepción, al igual que Ludmila Viktorovna no sabía qué clase de problemas de salud tendría. En el momento en que su salud empieza a fallar, Ludmila redacta un poder notarial para su nieta, por si acaso, para que Lera no se quedara en la estacada y estuviera allí en caso de emergencia, ya que no podían esperar 6 meses por la herencia. Lera tuvo que actuar de manera urgente y alguien tenía que ocuparse del aquí y ahora, y del negocio. Resulta que nadie más que Lera podía hacerlo de forma natural. A lo largo de los años, la mujer ha desarrollado una relación de confianza con Alexander Ivanovich, pero le gustaría gestionar el negocio por sí misma. De todas formas, no se fiaba de él, ya que no tiene ningún parentesco con ella. Pero la relación de Lera con su nieta es otra historia. Estaba absolutamente despistada sobre los asuntos de su abuela. La mujer ciertamente pensó en ello, pero estaba segura de que Ludmila Viktorovna estaba en todo y que Alexander Ivanovich la ayudaría. Así fue, por supuesto. Salvo que a Lera le ha costado adaptarse a su nueva realidad. Años de inactividad han hecho mella en su percepción. En realidad, gracias a los cuidados y la sobreprotección de Ludmila Viktorovna, Lera se ha acostumbrado demasiado a la libertad. Tras la muerte y herencia de su abuela, la mujer tuvo que renunciar a esa vida libre. Ahora tenía que levantarse a las 6 de la mañana todos los días y, en el mejor de los casos, quedaba libre al amanecer. Alexander Ivanovich fue poniendo poco a poco a la mujer al corriente de todos los asuntos, lo que llevó mucho tiempo y Lera estaría contenta de dejarlo todo, pero no había otro remedio que pararse en el tráfico de la vida. Es muy posible que hubiera continuado, si se hubiera dado permiso para parar y tomarse un descanso. Fue una tragedia que podría acabar de una vez por todas no solo con el trabajo, sino también con la vida de Lera y su hija Poliña. Aquel fatídico día, su esposo salió de la ciudad para reunirse con un estudio. Alexander Ivanovich también se ofreció amablemente a recogerla, pero ella declinó. ¿Por qué? Últimamente me ves pálido y cansado. Te vendría bien descansar. Te lo dije, sonrió la mujer. Me ofrecí, pero me rechazaste. No sé por qué pasaste tanto tiempo sin detenerte. Aprecio tu afán, y estoy seguro de que has estado deseando aprender y comprender todo lo más rápidamente posible, pero tampoco es la manera de hacerlo, respondió Alexander Ivanovich. En el fondo, la mujer se daba cuenta de que él tenía razón, pero no podía actuar. De lo contrario, si decidiera tomarse un descanso y salirse de la corriente, aunque solo fuera un segundo,
un sinfín de tareas y preocupaciones la volverían loca. Con todas las cosas que han pasado en los últimos años, marido infiel, divorcio difícil, muerte, la pérdida de su querida abuela era demasiado para soportar. No importaba cuánto tiempo tardara, Lera seguía sumida periódicamente en elaboradas y floridas reflexiones sobre su destino. Pero no se paró a pensar por qué las cosas habían salido como habían salido, porque no tenía nada. No me merecía nada de esto. Solo quería vivir como una persona normal y ser feliz, pero al parecer no todo el mundo lo logra, pensó. Fue en esa misma época en la que la abuela vivía y Lera tenía a ella a su lado, aunque ya no estaban juntos, corrige las partes incómodas, un hombre poco cariñoso pero muy querido y ella no tuvo que lidiar con ningún problema, era como si todo se solucionara, pero ese tiempo se ha ido irremediablemente. Ahora Lera tenía que hacerse fuerte, cada vez más fuerte. ¿Quería ella? Es una pregunta controvertida y ambigua para una mujer. Simplemente no había tiempo. Y cuando había un momento libre, Lera seguía sin poder concentrarse en sus propios pensamientos. Hace tiempo que se dio cuenta de que se había perdido a sí misma, como si estuviera disuelta en una serie de diversos asuntos y trágicos acontecimientos. Sí, e incluso Ludmila Viktorovna no estaba sorprendida de que su nieta nunca hubiera soñado ni aspirado a nada. Es posible que Lera nunca se hubiera dado cuenta ni hubiera aceptado la responsabilidad que recaía sobre ella. Si no fuera por el terrible accidente en el que se había visto envuelta debido a su propia locura. Pero pudo haber le costado la vida de camino a una reunión importante, no. Estaba pensando en las próximas negociaciones, sino en su vida de alguna manera. Resultó que la mujer se sintió abrumada de repente y su mente estaba hecha un lío. Por la traición de Ilya, a quien tanto amaba, y el momento en que arrojó el último puñado de tierra en. Y poco a poco la mujer fue perdiendo el control no solo del coche, sino también de la conducción de cualquier otro coche en esa posición. Si estuvieras en una situación así, te detendrías, o mejor aún, aparcarías justo en el bordillo y llamarías a Alendiva para pedirle que viniera a recogerte en la carretera. ¿Qué podría haber hecho si no hubiera venido a esta reunión? Habría sido una gran decepción y hubiera defraudado a su asistente y a sí misma en el proceso, por lo que se ha estado esforzando en poner en orden sus pensamientos y siguió conduciendo antes de darse cuenta de cómo. Finalmente perdió el control, el coche pasó por encima del bordillo y giró un poco. El accidente fue tan aterrador que se retransmitió en todos los canales de noticias. En la ciudad pasaban muchas cosas cada día, pero, ¿qué haría algo así en estas partes? Donde Lera se dirigía, no había ocurrido nada parecido en años. Era un barrio tranquilo, apacible y de clase alta. Uno de los municipios de la capital, y este terrible accidente fue todo un acontecimiento para la zona. Es una pena que un cómplice tan horrible no haya contestado el teléfono. El hombre se dio cuenta de que era víctima de aquel horrible accidente en la televisión. El coche estaba calcinado y no cabía la menor duda de que Lera había muerto. Estaba viendo la tele con sus compañeros antes de la cita para el fondo. Pero, al ver las horribles imágenes, corrió inmediatamente al hospital y no escapó de la atención de Ilya, quien llamó a su madre para ver la televisión. «Mira», exclamó la mujer al ver un primer plano del superviviente milagrosamente bolso de la víctima, que llevaba un enorme llavero, en el momento en que el coche volcó y el bolso salió volando del asiento delantero, volando bastante lejos. El fuego del coche no tocó el bolso e Ilya reconoció inmediatamente el llavero que le había dado a su exmujer por uno de sus aniversarios. A Lera le encantó. Nunca dejó de llevarlo, ni siquiera después de divorciarse de su esposo, Ilya. Ilya decidió consultar con Irina, con quien ya eran inseparables, para entonces, así que le dijo a Man lo que tenía que hacer e incluso esbozó su plan de futuro. ¿Nunca cazas cuervos?, exclamó Irina. Te quedas ahí haciéndote los mocos, no has aprendido nada de la vida. Esta es nuestra oportunidad, tonto. Reservar los billetes e ir directamente a la morgue si sus amigos aparecen. Diremos que nos enteramos por la tele. Y la abuela también es suya, sigue ahí cuando estás con ella. Me divorcié.
Ella ya no era joven. Probablemente le salga arena. Así que incluso con todo el dinero que tiene, no conseguirá la custodia de tu hija. Te llevas a Polinia y luego te llevas todo el dinero de tu exmujer con ella. Ha salido bien. Lo importante ahora es no perder tu felicidad. Ilya estaba en tal estado de profundo shock que al principio ni siquiera se dio cuenta de lo que hablaba Irina sobre la residencia de ancianos y cómo han estado enviando a Ludmila Viktorovna, que lleva allí varios años. No estaba viva. Sus palabras sonaban vagas en la mente de Ilya. Tan vagas que apenas podía distinguirlas. El hombre parecía incapaz en aquel momento de hacer nada en absoluto, excepto caminar de un lado a otro. En pie, arrastrándose hasta el taxi que los llevó a él y a Irina a la estación de tren, sobre los billetes y todo. Una compañera de vida por lo demás fiel y devota que estaba dispuesta a hacer absolutamente cualquier cosa para hacerse con el dinero que de repente tiene ante sus ojos. Al bajar del tren, Ilya apenas se dio cuenta de que estaba de nuevo en la capital. En la gran ciudad a la que llegó hace muchos años y pasó aquí buena parte de su conciencia de la vida, pero, ¿qué está haciendo aquí otra vez? Oh, Ilya se olvidó. Se ha olvidado. Va a la morgue para descubrir el cadáver de su exmujer y reclamar sus derechos a su hija, arrojando sus escasas pertenencias al primer hotel que encontró. Ilya e Irina se dirigieron al hospital cuyo número había dado la operadora a la mujer cuando llamó al mostrador de información para saber dónde está Lera en este momento. Irina no averiguó ningún detalle sobre ella. ¿Para qué, si de todos modos está muerta? Al menos la mujer estaba segura de ello. Justo antes de cruzar el umbral del pabellón de la prisión y acercarse a la ventana donde estaba sentada, la doctora de guardia, Irina, empezó a preguntarle por Lera y oyó una voz muy incómoda. La decepcionante mujer repitió los datos a Lera una vez más, pero escuchó lo mismo incómodo. A lo que siguió la pregunta: ¿quién es exactamente Irina para el paciente? ¿Y por qué preguntarle a Irina con tanto detalle? No recordaba que dijera nada incómodo. Murmuró para sí y se volvió hacia Ilya, que permanecía confuso cerca de la entrada del hospital. No tuvieron más remedio que abandonar el hospital, pero ya no estaban incómodos. No tenían nada que hacer aquí cuando, después de varias cirugías, Lera volvió en sí e inmediatamente preguntó por Ilya y su pasaporte en la mente de la mujer. Por alguna razón, la misma escena se repetía una y otra vez en su conciencia viva en la morgue, ya que todo apuntaba a que estaba muerta. Por suerte, resultó ser un error. Los propios médicos estaban sorprendidos cuando Lera se movió. Lera no podía morir, sería demasiado injusto para ella. Polinia, que se quedaría sola tras perder a su madre, y la mente de Lera no estaba en incómoda. Salió Ilya, que se inclinó sobre ella, entonces sin aliento y cubierto de hoja de cuerpo se burla y habla de cómo voy a limpiar todo su dinero. Irina, que le había sugerido la idea a su salteador, sonríe y le echa la bronca. Todo parecía tan vil que Lera se dispuso de inmediato a abrir los ojos y contarle a su exmarido todo lo que podía. Está pensando en él, pero no pudo hacerlo porque en ese momento estaba completamente incómoda. No fue hasta algún tiempo después cuando la mujer recobró el conocimiento y la vio en la cama del hospital. Alexander Ivanovich empezó a preguntarle por Ilya. El hombre estaba desconcertado. Pensó que Lera estaba delirando. No había ningún Ilya en el hospital y su de amantes así. ¿De qué estás hablando?, preguntó asombrado después de escuchar a Lera. ¿Qué hace tu exmarido aquí? ¿Cómo puedes saber esto? Hace mucho que se fue a su pueblo natal. Lleva muchos años en este país. Ya no vivís juntos y además, Ler, estás pensando en lo equivocado. Eres un milagro. Estás vivo. Dios te mantuvo vivo. Tienes que cuidar de ti mismo y de los tuyos. No tu exmarido. Yo cuidaré de Pauline. Estás muy quemado, pero por suerte no hay heridas graves, así que saldrás de aquí en un par de meses. Tu vida volverá a ser relativamente la misma. Creo que vas a tener que someterte a más de una cirugía plástica para restaurar tu cara, pero ya no es para tanto. Lo más importante es que estás vivo. Lo demás no importa. Cuando se enteró de todos los detalles de aquel terrible accidente, se dio cuenta de lo afortunada que había sido al salvarse.
fue un verdadero milagro o no había otra forma de llamarlo en la mayoría de los casos después de los accidentes de este tipo que dejan a las personas discapacitadas, y ella fue capaz no solo de salir del pero hacerlo con relativamente poca pérdida de vidas mientras Lera estaba en el hospital, ella. Pero de alguna manera Lera estaba segura de que era Ludmila quien estaba. Viktorovna la ayudó a sobrevivir y su aparición en sus visiones diarias fue. No volveré a acudir a ti, susurró Ludmila Viktorovna apareciendo a mi nieta por última vez en el mismo canon de alta hospitalaria tengo que ir. Y tú, mi niña, sé feliz. Ten cuidado de no dejar que se acerque demasiado a ti. No hay gente mala para ti. Nada bueno. Vive según tu conciencia. Y asegúrese de continuar mi trabajo. Sé feliz, más Ludmila Viktorovna Lere. Nunca aparecieron. Con el tiempo, incluso empezó a olvidar las visiones después de que le dieran el alta en el hospital. Inmediatamente empezó a reconstruir su rostro y se sometió a varias cirugías plásticas. Sembrar la primera como si fuera otra persona, razonó Alexander Ivanich. De haber cambiado a Lera hasta hacerla irreconocible, el hombre se encontró cada vez más pensando que, si fuera más joven o Lera fuera mayor, se habría casado con ella, pero al mismo tiempo me di cuenta de que con los insumos que tenía era imposible. Y no es solo la enorme diferencia de edad, es que el hombre no podía permitirse ni pensar en. Para poner en los blancos, sabía que una mujer como ella, si es necesario, te sacará de entre los muertos, y no quería enfadarla. Y Lera no es. No sentía absolutamente nada por él, aparte de gratitud por su apoyo en un momento difícil. Si Alexander hubiera. Ivanich no le habría tendido la mano en el improbable caso de que una mujer sin cierta experiencia. Lo que está en proyecto. Lo que está en proyecto. Lo que está en proyecto. Después de todo lo que Lera había pasado, no quería ni pensar en tener una relación. Matrimonio con ella fue suficiente para que ella se decepcionara de una vez por todas en el amor con cualquier otro hombre que podría haber. Le habría parecido terrible, pero no a Lera. Se dio cuenta de que había encontrado su felicidad en la. Era su hija Pauline. A quien la mujer era devota, no había nadie más preciado para ella que su hija. No podía, la niña crecía poco a poco y cada vez necesitaba más implicación y apoyo materno para decidir lo que quiere de la vida, convertirse en una persona adulta y creciendo más que el pequeño Lera, que también ha crecido. Sin apoyo materno lo entendía tan bien como cualquiera. Es posible que si hubiera. Viktorovna no solo se dedicaba a ganar dinero y a la formación de capital, sino también a criar a su nieta. Nunca habría cometido tantos errores. Darme cuenta de eso fue muy importante. Para Lera, naturalmente, no juzgaba a su abuela y nunca se atrevería a hacerlo, pero las conclusiones. Si quieres criar buenos hijos, gasta el doble en ellos. Menos dinero y el doble de tiempo, y es este principio el que Lera ha puesto en la base de su educación. Solo podía esperar que Pauline creciera como una mujer decente y feliz, capaz no solo de llevar adelante el negocio familiar, sino también de construir una familia fuerte y cariñosa. Ambas cosas son esenciales y muy importantes para Lera, quien cree que el destino de su hija será mejor que el suyo.